vamos a ir al libro de Marcos, y vamos a recordar lo que fue la predicación pasada. Recuerden ustedes que la situación que se había generado con los religiosos de la época, ellos ya se habían confabulado para matar a Jesús. Ese era su objetivo, destruirlo a como diera lugar. Y mediante un hostigamiento constante, continuo, lo estuvieron siguiendo en los lugares donde él estaba predicando las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Recuerden que en lo que hemos compartido, Jesús siempre mostró compasión por los enfermos, por los necesitados. Él no tenía respiro, y así lo relata los últimos versos del capítulo 3, tanto así que no había tiempo para comer. Era tanta la demanda que él tenía junto con sus discípulos. Mucha gente lo seguía, eran multitudes, y Jesús estaba sanando a mucha gente. El libro de Mateo dice que Jesús sanaba a todos los que se presentaban ante él. Por lo tanto, la familia también estaba preocupada, ¿no es cierto?, porque ya veían esto como anormal, como ya desbordado, y de alguna manera querían sacarlo de ese ritmo, poner calma, ¿no es cierto?, apartarlo un poco del acoso que estaba sufriendo respecto de la multitud. Y por otro lado, estaban los fariseos que constantemente lo estaban acusando, y en esta oportunidad lo que nosotros vimos es que buscaban diferentes situaciones para desacreditarlo frente a la multitud. Recuerden que los fariseos y eran los religiosos de la época, por lo tanto ellos querían imponerse sobre el pueblo, y con todo lo que estaba ocurriendo, obviamente estaban perdiendo totalmente la autoridad que ellos tenían como religiosos, porque en realidad la gente estaba viendo algo totalmente distinto. Veían a un hombre con autoridad en las Sagradas Escrituras. Veían a un hombre que echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, y solamente la persona que podía hacer eso es porque venía de parte de Dios. Y en esto de liberar endemoniados, Jesús es acusado, ¿no es cierto? Y lo acusan y dice que en realidad él echa fuera demonios y que está poseído por Belzebú, y por lo tanto expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Era como extraño la acusación que estaban haciéndole. Pero Jesús, que es un experto en las Sagradas Escrituras, es no sé cuántas veces doctor, pero él tenía un conocimiento extraordinario, y les hace la pregunta de rigor y le dice: ¿cómo Satanás puede echar fuera a Satanás mismo? Es raro lo que ustedes están, en la acusación que están haciendo. ¿Cómo una casa dividida puede permanecer? Estaban apelando al sentido común, es decir, si en una casa la familia se divide, es imposible que pueda permanecer unida, ¿o no? Era de sentido común. Jesús en este sentido los confronta, y frente a esta gran multitud los deja sin respuesta, porque no tienen cómo responder lo que Jesús está señalando y diciendo. Y en el fondo Jesús con todas estas situaciones se entristece, porque el gran problema de ellos era la dureza de su corazón.
un corazón duro, un corazón que rechazaba la obra directa de Dios. Desconocían al Mesías, al Hijo de Dios, y por lo tanto estaban rechazando la obra directa del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que estaba tratando. Y Jesús les dice que en realidad muchas de las cosas que ellos pudieran decir les sería perdonado. Diferentes blasfemias contra el nombre de Dios, contra Jesús mismo. Pero lo que no iba a ocurrir es que la blasfemia contra el Espíritu Santo les fuera perdonada. Y en eso nuestro hermano Carlos Mena el domingo pasado hizo precisión sobre esto para aclarar muchas veces una confusión que hay en el pueblo de Dios en cuanto a la blasfemia sobre el Espíritu Santo. En realidad, la blasfemia tremenda es la incredulidad para con la obra gloriosa del Espíritu Santo. Jesús, Él lo dijo, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se dan cuenta? Jesús ya lo había dicho de alguna manera, porque en realidad quien no cree en el Hijo de Dios es imposible que sus pecados sean perdonados. Es imposible que puedan heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, ese tipo de incredulidad no es posible que sea perdonada. Y así, cuando Marcos, ya comenzando el capítulo 4, hace un cambio en el desarrollo de esta lectura y se centra en enseñanzas. Él venía relatando los hechos, los acontecimientos en los distintos lugares, tanto en la sinagoga como en los lugares públicos donde Jesús iba, y así estaba el relato. Pero en esta oportunidad, él se centra en las enseñanzas de Jesús. Él ya lo había señalado y establecido, y vamos a vincular un versículo del capítulo 1, verso 15, con todo lo que viene, porque él dijo, el tiempo se ha cumplido, lo dice en Marcos 1:15, dice, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esas son las palabras de Jesús. Y él, en ese inicio, era habitual visitar la sinagoga, porque a Jesús le gustaba congregarse. A él le gustaba, y era parte de las prácticas de los judíos ir a la sinagoga. Y Jesús iba. Y oportunidad que tenía, ¿no es cierto?, él hablaba. Sin embargo, él era rechazado, siempre era rechazado por los religiosos de la época. Pero él no se hacía problema. Él predicaba en diferentes lugares. Lo vemos en el desierto, lo vemos en la costa, lo vemos frente al mar, y en todas esas partes Jesús se las arreglaba, como se dice, para llevar la buena nueva de salvación y vida eterna. Y en esta oportunidad, Marcos quiere resaltar esta enseñanza de Jesús que tiene que ver con las parábolas. Y comienza entonces hablando en el capítulo 4 acerca de la predicación del Evangelio y el impacto que va a tener en las personas. Hoy entonces el tema, si tuviéramos que titularlo, yo lo titularía así: ¿qué tipo de suelo representa nuestro corazón? ¿Qué tipo de suelo representa nuestro corazón? Y vamos a fragmentar la exposición en 4 puntos. Uno es nuestro Padre Celestial como el labrador. 2, la palabra de Dios, la semilla pura y sin alteraciones.
Y ahí está el peligro de alterar la semilla. Punto 3, el sembrador es Jesús y Él enseña a sus discípulos a ser sembradores. Ese es el punto 3, ¿no es cierto? Para ser continuadores del trabajo de la siembra. Aquí también hay un riesgo. La arrogancia de algunos sembradores o discípulos que quieren tomar el rol de labrador. Y el cuarto punto son los 4 tipos de suelos para sembrar. Así que Jesús, relatando entonces los versos 1 al 9, comienza, ¿no es cierto?, diciendo, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando a la barca se tuvo que apartar un poco, ¿no es cierto?, y se sentó ahí en la barca y comenzó a exponer la parábola de el sembrador. Y en los versos 11 y 12, nos vamos a encontrar con que Jesús hace una segmentación y separa dos grupos, y dice el verso 11 y 12, y les dijo, una vez que se habían apartado, la gente se había ido, Jesús les aclara qué significa esta parábola. Y dice el verso 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, esto debería llamarnos la atención a todos, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Parece una contradicción, ¿o no? Sí, pareciera, pero no lo hay. Así es que entonces tenemos dos grandes grupos acá, porque en realidad tenemos el grupo donde habían personas interesadas en entender el mensaje de las parábolas, y por tanto a ellos les sería revelado el misterio del reino de Dios. Ese era un grupo, y ese sería la tierra fértil y el suelo donde de verdad habría frutos. Uno de cuatro. Y el otro grupo serían aquellas personas que no mostrarían ni un interés en la palabra de Jesús, y por tanto para ellos no habría revelación de Dios, que es el verso 12. ¿Por qué? ¿Por qué no lo habría? Y aquí es donde yo quiero detenerme antes de entrar en los otros puntos. Es que, ¿cómo se entiende esto? Para que viendo no vean, y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonados los pecados. Fíjese que en este texto Jesús está haciendo referencia al libro de Isaías, al capítulo 6, verso 9. ¿Quién creerá nuestro anuncio? ¿Quién creerá si el corazón del hombre estaba duro como piedra? E incluso en el libro de Romanos, que ya lo vimos, en el capítulo 1, verso 8 y 29, dice, dado que ellos no quisieron oír y darle la gloria a Dios, dice que Dios los dejó, se apartó. Y eso es lo que ocurre y lo que está diciendo Jesús. Dada la dureza del corazón de estas personas, Dios se apartaría de ellos. Dios no intercedería en estos casos, y por lo tanto, si ya era un corazón duro, imagínense si Dios los deja. 3 veces, 4 veces más duro, ¿no? ¿Recuerdan ustedes lo que Dios nos relata acerca del faraón en Egipto? Cuando dice que Dios endurecía el corazón del faraón.
Y en realidad lo que estaba ocurriendo ahí es que Dios estaba dejando al faraón solo. Porque el hombre hoy día, Dios contiene la maldad del hombre, ¿o no? Dios es el que contiene la maldad del hombre, porque si no esto sería mucho peor. ¿Qué pasó con el faraón? Dice que Dios lo dejó. Y en el minuto que Dios lo empezó a dejar, el faraón se endureció 3 veces más. Y su corazón ya no era de piedra, era de roca. Entenebrecido. Y así es lo que Jesús está diciendo. Que estas personas, este grupo, el grupo que yo le estoy hablando dentro de todo grupo, hay un grupo que efectivamente Jesús le dice, para que viendo vean y no perciban, por la dureza de su corazón. No es que hay contradicción en la palabra de Dios. Y oyendo oigan y no entiendan, porque no quieren entender. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Así que esta parábola es clave. Y lo dice el Señor, es clave en el verso 13 para entender las demás parábolas del reino. Es importante entonces que vayamos siguiendo la lectura. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos sufre cambios o violencia en Mateo 12, 11, 12. Y solo los que creen en Jesucristo son aquellos que sufrirán cambios. Aquellos serán capaces de, ¿no es cierto?, creer en Jesucristo y ser parte del reino de Dios. Esos serán los que heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, esta parábola tiene entonces que ver con la gran comisión y se vincula con el verso del capítulo 1, verso 15, el llamado de Jesús al arrepentimiento. Él comienza a predicar así. Y esta parábola tiene que ver entonces, se amarra o se engancha con la gran comisión. Pero para entender la gran comisión, para entender los escenarios al cual la iglesia de Cristo se tendrá que enfrentar, tenemos que entender la parábola del sembrador. Y eso es lo que quiere que Jesús que hagamos. Entonces, primero, tener claro quién es el labrador. ¿Quién es el labrador? El labrador es Dios. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Así es que aquí no tiene que haber confusión ninguna. El labrador es nuestro Padre celestial. Eso es lo primero que debemos tener claro. Y esta parábola no tiene que ver con lo que es la predestinación, que ese es otro tema. Aquí estamos hablando de predicar la palabra. Predicar la palabra sin discriminar. La palabra tiene que ir para todos, ¿sí? Independientemente que el ser humano sea duro como piedra, nuestro deber es predicar la palabra, ¿no es cierto? Porque el día de mañana alguien dirá, Señor, pero si nadie me predicó, nunca oí de Jesucristo. Eso no tiene que ocurrir. Para que eso no ocurra, aquí tenemos que predicar la palabra del Señor. La persona que usted invite, la persona que llegue acá, tiene que irse con la semilla predicada. Si después vamos a ver en qué parte cayó, esa es otra historia. Pero la semilla tiene que ser predicada. ¿Amén? Bien. Por lo tanto, frente a una situación y condición, ¿no es cierto?, nuestro Padre Celestial es, en su soberanía, ¿no es cierto?, es el que decide y define quién es tierra fértil. Sin embargo, nosotros tenemos que siempre sembrar.
¿Ah? Porque usted podría decir, Señor, házmela más fácil. ¿Ah? Házmela más fácil, póneme toda la tierra fértil nomás y cosa que yo vaya, tire la semilla y estamos listos. ¿Ah? Planificar. Pero el Señor no hizo eso. ¿Ah? Él dijo, ir y predicar mi evangelio a algunas criaturas. A todas. Y luego dice, y el que creyere, será salvo. Y el que no creyere, ya está condenado, ¿no es cierto? Así es que nosotros, a priori, no sabemos en qué cuadrante va a terminar la persona. Aquí hay 4 cuadrantes que lo vamos a desarrollar. ¿Ya? Fíjese que nosotros no sabemos en definitiva quiénes van a ser los salvos. Yo puedo estar seguro que yo soy salvo y usted también, pero los demás no lo sabemos. Por eso que hay que predicar la palabra. Fíjese que Judas estuvo con el Señor, ¿sí o no? Era parte de los 12, pero terminó en el último cuadrante o en el cuadrante, ¿no es cierto?, de los del camino. La mujer samaritana era mal mirada, ¿no es cierto? ¿Sabemos la historia o no? Los que vinimos hace un tiempo acá y nos expusieron Juan 4. ¿Se acuerdan, no? El proyecto ESI. La mujer samaritana era mal mirada. ¿Pero qué hizo Jesús? Se acercó a ella. Tú siendo judío, vienes a hablar conmigo. Pero Jesús, Él no miró condición social y de ningún tipo, sino que Él la amó con ese amor eterno. Y esa mujer, ¿qué es lo que hizo? Corrió y ahí a su amistad y todo. Miren, vengan. Al tiro se puso a predicar. De una. ¿Y cuántos llegaron al lado de Jesús? Muchos. Bueno, esas son las cosas que hace Dios por la locura de la predicación del Evangelio. Luego tenemos el punto relevante que es el verso 14 de sus Biblias, es que el sembrador siembra ¿qué? La palabra. ¿Ah? Es decir, la semilla es la palabra. ¿Ah? Y esa semilla entonces debe ser sembrada a todas las personas, cualquiera sea su condición. Ahora, es importante que el sembrador, discípulo, conozca los componentes de la semilla, ¿o no? Tenemos que conocer la palabra, ¿sí o no? Porque si no, va a hablar cualquier cosa. Lo que tenemos que hablar es de la palabra de Dios, amén, de la semilla. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a sembrar? ¿Qué vamos a sembrar? ¿No es cierto? Saber entonces si la semilla que tengo en mis manos para esparcir es la original o tiene mixtura, ¿no es cierto? Porque podríamos repetir cosas que en realidad no tienen ningún sustento bíblico. Por lo tanto, es importante conocer la semilla original, la verdadera, ¿no es cierto? No sustitutos. Sí, porque hoy día hay sustitutos. ¿Ah? El jurel tipo salmón. La margarina tipo mantequilla. ¿Ah? Nos podríamos encontrar, ¿no es cierto?, con palabras distorsionadas respecto a lo que Jesús enseñó y dijo. Así es que el cuidado que tiene que tener la iglesia, ¿no es cierto?, con aquellos que usan semilla adulterada. ¿Sí? Amén. Por eso que estamos
preocupados y ocupados de conocer la verdadera semilla que es la palabra del Señor, pura como está así escrita. Porque siempre nos vamos a encontrar con aquellos que adulteran la palabra del Señor, que son generadores de sincretismo. Eso ya lo vimos, ya en los comienzos de la iglesia primitiva ya lo habían. ¿Ah? Ya no era, no. El sacrificio de Jesucristo no es suficiente. Ahora hay que circuncidarse porque si no, está incompleta la salvación. No, hay que agregar obras también. Y así podríamos encontrar otras cosas más, porque hoy día también se mezclan con ciertas cosas que son medias místicas. ¿Ah? Le agregamos otras cosas más. Y esas son las cosas que hay que evitar. ¿Cómo las evitamos? Conociendo la palabra del Señor. Amén. Por lo tanto, de esta manera, la gracia del Señor va a ser a nuestro favor, ¿no es cierto? Estamos entonces hablando de la semilla y lo que va a provocar esa semilla es una santidad progresiva. Vamos a ir generando fruto porque la semilla va a hacer su efecto. Así es que el gran desafío entonces es que la semilla caiga en buena tierra. Y el punto 3 de lo que estamos compartiendo, Jesús, Él era el gran sembrador. Él partió sembrando. Y lo vimos, dice que Él comenzó su ministerio proclamando: arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios ha sufrido cambios, el reino de Dios está aquí. Él dijo así. Y aquellos que creen que son capaces de renunciar a aquellas cosas que a Dios le desagradan, hay valentía en sus corazones. Así que en el verso 15, ¿no es cierto? El tiempo se ha cumplido en Marcos 1:15, así lo dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y en Mateo 13:37 dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesús. Y este sembrador fue rechazado, ¿o no? Esto es relevante para que nosotros no nos frustremos cuando seamos rechazados con el Evangelio. Jesús fue rechazado. Él en varias ocasiones, los religiosos de la época, los poderosos, ¿no es cierto?, los que tenían la autoridad de gobierno, desecharon el mensaje de Jesús. Algunos también que lo seguían desertaron. ¿Sí o no? Algunos desertaron, ¿no es cierto?, se apartaron. Dura es tu palabra, Jesús. ¿Quién podrá resistirla? ¿Qué le dijo Jesús? Si te quieres ir, ándate. Pero mi palabra permanece para siempre. La palabra no puede ser acomodada para que la gente se sienta mejor. ¿Verdad? Así es que Jesús lo que está haciendo es llamar al ser humano que se aparte de su mal camino. Así es que Jesús explica esta parábola y Él, en carne propia, viviendo la experiencia de ser rechazado, Él dice, miren, no se frustren porque no todos van a escuchar la palabra. Algunos se los van a rechazar en la cara. Como el hermano que va a Gedeón acá, ¿no es cierto? Y van a regalar Nuevo Testamento y casi se los tiran en la cara, ¿no, hermana Fanny? ¿Qué es eso? Hay otros que alegremente reciben la palabra. Pero Jesús también fue rechazado. Entonces, el gran tema, nosotros
debemos entender que uno de cuatro, y no estoy haciendo cálculos matemáticos ni nada, sino que 1, 2, 3, 4, fíjese que solamente uno de esos es suelo fértil. Los demás nos vamos a dar cuenta que pareciera ser, pero no lo es. Así es que el sembrador, discípulo, es todo aquel seguidor de Jesucristo. ¿Ah? Y por lo tanto, la responsabilidad de predicar el Evangelio no es solamente del pastor o de los hermanos que predican acá. La responsabilidad de la Gran Comisión es ¿de quién? De todos. Todos tenemos esta gran responsabilidad. Pero ¿sabe? Aquí hay uno de los otros riesgos que yo decía, porque algunos sembradores se turban y se creen labradores. ¿Ah? Labradores. Y quieren acomodar la palabra de Dios y suavizarla. Ya no vamos a hablar de lo que le espera después del juicio. No hay que hablar del infierno porque es muy fuerte. La palabra infierno me provoca, me altera. Ya no vamos a hablar, ¿no es cierto?, de los iracundos, porque la ira se ha normalizado hoy día. Y así queremos cambiar. Se quiere suavizar la palabra de Dios para que no suene tan fuerte. Jesús dijo, arrepentíos y convertidos. Y cuando habla de arrepentimiento, hay una serie de cosas que al ser humano le hacen mal, que Dios señala que están mal. ¿Y nosotros deberíamos cambiar eso? ¿Cambiar esas palabras? No. Si la palabra del Señor es clara, y vamos a ir a los detalles. Pero en esta parte del sembrador que se quiere tomar el lugar de Dios y ser el labrador, ¿no es cierto? Y acomodar todo, ¿no es cierto? Y recurrir a ciertas estrategias para generar mayor impacto en las personas. Y por lo tanto vamos a hacer cosas para que la persona sea tocada de mejor manera. Vamos a inventar ciertos prodigios, ciertas sanidades, para que la gente tenga más fe. Y tantas cosas que el hombre en su torpeza, en su turbación, quiere hacer porque cree que con sus acciones va a provocar el cambio en las personas. Y no es así. Algunos dicen, bueno, pongamos luces de colores, que hagan así y asá para que el pastor se vea como moviéndose. Humo, vamos a tirar humo. Vamos a poner un sonido estridente, una banda rockera heavy metal. Y tantas cosas que se quieren, ¿no es cierto?, establecer para que la palabra de Dios toque y haga vida. Todo aparentemente hermoso, tal vez para la vista. Pero, ¿habrá palabra de Dios en eso? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Habrá palabra de Dios? ¿Se enseñará aquellas cosas que son pecado ante Dios? Ese es el problema del ser humano, de muchos líderes hoy día. Entonces, lo que tenemos que tener claro nosotros como iglesia es que primero es Dios, primero su palabra, primero la búsqueda de la santidad. Luego de eso, de esos buscadores de santidad, habrá músicos,
habrán voces hermosas, pero eso está bajo lo que Dios realmente quiere establecer en su pueblo y en su iglesia. Así es que ese es el riesgo, y que el Señor nos libre a nosotros como iglesia de querer tomar el rol del labrador, porque eso le pertenece a Dios. Es el Espíritu Santo el que toca las vidas. Es Él el que trabaja de manera silenciosa, y por lo tanto cuando Dios trabaja, su palabra es la que toca. Y su palabra cuando toca no vuelve vacía. Es su palabra la que obra en el corazón de las personas. Así es que llegamos entonces a los 4 suelos que el Señor describe en este texto y que reflejan de alguna manera la conducta del ser humano cuando oyen la palabra de Dios. Así es que el problema no es la semilla, el problema no es el labrador, el problema es el corazón del ser humano, que es duro como piedra. Y ahí está el problema. La semilla es la misma, el labrador es el mismo, el sembrador es el Señor, y los discípulos de Jesús, que han seguido a Jesús, deberían ser de la misma manera. Siguiendo todo ese orden, el problema está entonces en el suelo, donde cae la semilla. Amén. Así es que lo primero que dice el verso 15, que la semilla cayó junto al camino. ¿Qué dice Jesús acerca del tipo de persona que está en ese cuadrante? Que está junto al camino. Ese representa como la parte dura, porque está tan pisoteada esa tierra. Estamos hablando de los tiempos de la antigüedad, ¿no es cierto? Por lo tanto, era una tierra dura, y por lo tanto la semilla caía y quedaba arriba, en la superficie. Así que era suficiente para que viniera un ave, se la comiera, que lo que está diciendo Jesús, que esa semilla no tiene ninguna posibilidad de entrar, por lo tanto lo que hace Satanás, la toma, ¿no es cierto?, y la arrebata, porque es el ser humano, le ha dado de alguna manera, y dice las Sagradas Escrituras, que hay un príncipe de este mundo que ha tomado dominio y autoridad sobre el ser humano producto del pecado. Así es que podríamos decir entonces que en ese cuadrante lo que tenemos son personas insensibles. Problemas de un corazón duro. También podríamos decir que son aquellos que han rechazado muchas veces la palabra de Dios, y finalmente su corazón, cada vez que escuchan la palabra de Dios, como que se pone más duro. No quieren saber nada del Evangelio. No me hable del Evangelio. No me hable de ese Jesús. Yo no necesito. Yo soy autosuficiente. Yo mando mi vida y yo hago lo que quiero con mi vida. Se olvidan que llegará el día y llegará la hora que tendrán que enfrentar la muerte. ¿Dónde pasará la vida eterna? En un sufrimiento eterno. Y eso lo dice la palabra, ¿no? Terrible. Personas entonces con una conciencia bloqueada a causa del pecado. Dice la palabra del Señor, y Pablo lo relata muy bien, el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Así es que gente entonces que cree que no necesita nada de lo que se le pueda hablar, y por lo tanto encuentra el Evangelio una cosa ridícula e inútil. Y por lo tanto, a usted que lleva la palabra y se encuentra con ese tipo de tierra, ¿no es cierto? Es terrible, ¿no? Yo sé que a algunos le ha pasado y nos ha pasado que hemos intentado hablar del Señor. No. Fíjese que a mí me ha pasado en el trabajo mientras estamos ahí conversando, y es recurrente escuchar a ese grupito
Yo no creo en Dios. Es como normalizado. No, yo no creo en nada. Pero a flor de piel. Yo estaba leyendo una estadística, no sé si alguien me la mandó, pero que en Chile, la juventud, hoy día un porcentaje altísimo que no cree en nada. Es terrible. Y aquí la responsabilidad de los padres es tremenda. Hermano en Cristo, usted que está enseñando, formando hijos, traiga a su hijo a la casa del Señor, que sea enseñado aquí. Si usted no es capaz de enseñarle la palabra, tráigalo acá. Aquí se lo están enseñando. Pero nuestros jóvenes tienen que ser instruidos en las Sagradas Escrituras, de tal manera que ellos no se centren en ese grupo o en ese cuadrante. Gloria al Señor para siempre. Luego tenemos aquel suelo que son pedregales. Versos 16 y 17. El Señor se refiere a personas que son superficiales en cuanto a la recepción de la palabra. Su fe y su relación con Dios depende de las emociones, depende de su estado de ánimo. No tienen convicciones profundas, no son sinceras sus convicciones, son netamente emocional. Dependiendo cómo me sienta, es si creo o no creo en el Señor. Y a la primera que se presentan dificultades, problemas, ¿no es cierto?, culpan al Evangelio de lo que les está pasando, de lo que les ocurre. Dicen, cuando yo no venía a la casa del Señor, no me pasaba nada. Ahora que empiezo a venir, me está pasando de todo. Emocional. No vengo más. No vengo más, porque cada vez o tienen algún tipo de problema, ¿no es cierto? Tienen cualquier tipo de problema, dicen, no voy más a la casa del Señor. Ya, se acabó. Ya vieja, nos quedamos en la casa. Pero viejo, ¿qué tiene que ver el Señor con que lo estés pasando mal? Si son cosas que todos tenemos que enfrentar en la vida. No somos intocables, ¿o sí? No, si somos seres mortales. Tenemos que enfrentar la vida cotidiana, tenemos que enfrentar la enfermedad, los conflictos y tantas cosas. Si acá la gran diferencia es que el Señor va acompañándonos incluso en valle de sombra y de muerte. Amén. La gran diferencia es que no estamos solos, está el Señor con nosotros. Esa es la gran diferencia. Así que no culpemos al Señor de estas cosas. Es un evangelio emocional, sujeto a un estado de ánimo. No. Nuestra fe en el Señor tiene que ser con convicción, convencido de que Él es nuestro Señor y Salvador, que hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en que Él vendrá un día por su iglesia, vendrá por su pueblo. Bendito sea al Señor que vive y reina para siempre. Luego nos encontramos con el tipo de suelo que es con espinos. Es otro tipo de suelo, es otra la situación. Para estas personas Jesús no es el centro de sus vidas. Él no lo es. Pareciera que sí, pero no lo es. Nunca hay tiempo para congregarse. No, nunca hay tiempo para un culto familiar en familia. No, tengo mucho que hacer. No hay tiempo para el Señor. Personas ansiosas, nerviosas, siempre en tensión, constantemente preocupadas por las cosas de la vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Y esto nos pasa a todos. A veces la línea es delgada. Está bien que nos preocupemos, si todos nos preocupamos. El problema es cuando se vuelve una ansiedad. Cuando ya dejamos de confiar en el Señor. Porque todos podemos pasar por estas cosas. Pensar en realidad cómo administrar ciertas situaciones, eso es natural. Si el gran tema es cuando dejamos al Señor de lado.
Ese es el gran problema que tenemos. Y esto pasa con este tipo de suelo. Entonces la palabra está, ahí está la siembra, está la semilla, pero junto con eso afloran todas estas cosas y lo que hacen es ahogar la semilla y por lo tanto no puede crecer. A estas personas lo que les preocupan es poder enriquecerse de alguna manera, están permanentemente generando un efecto multiplicador. ¿Cómo genero más lucas? ¿Ah? ¿Cómo genero más lucas? Y no duermen, Si el Señor nos da inteligencia para todo, Dios nos enseña a ocupar nuestras manos, nuestro intelecto, nos abre puertas, Dios provee. Si el gran problema es cuando ni siquiera dormimos pensando en cómo enriquecernos. El tema, buscamos entonces, nuestra mirada se va a los entretenimientos, a los placeres, no a aquellas cosas a las que Jesús se refiere. Dice el Señor que engañoso es el corazón. Y cuando nuestro corazón está en el tesoro, en el dinero, tenemos un problema. ¿Cierto? Eso dice el Señor. Cuando hemos puesto nuestro corazón en aquellas cosas que le damos prioridad y dejamos al Señor de lado. Esa es nuestra naturaleza engañosa. Queremos siempre satisfacer ciertas cosas que incluso la palabra del Señor dice que están mal. Nos aflora el hombre adúltero que llevamos adentro y estamos mirando a la mujer de nuestro prójimo. Y eso está mal. El Señor nos ayuda a los varones, amén, a respetar a nuestras hermanas, a nuestros hermanos. Y el último suelo, este es el suelo que lo provee el Señor. ¿Ve que todos no es que somos duros en todos? Sí, solo estamos perdidos. Vamos a andar en cualquiera de los tres, en el pedregal, en al lado del camino o en los con espinos. Pero ese lo provee el Señor. Yo estoy convencido que ese lo provee el Señor porque solo no podemos. Es imposible estar ahí. ¿Cierto? Yo estoy convencido que por mí mismo no puedo. Es el Señor el que nos lleva a ese terreno. O sea, aquí se trata de las personas que escuchan la palabra del Señor, un corazón deseoso de conocer y hacer la voluntad de Dios. Y en la circunstancia en que esté, Señor, aquí estoy a tus pies, ayúdame. Ayúdame, Señor, mi incredulidad porque me he puesto medio chúcaro. Ayúdame, Señor, a confiar en tu palabra. Y ahí estamos. Señor, que no me mueva de este cuadrante. Ahí quiero estar. Aquellos entonces que afirman haber recibido la palabra de Dios, entonces si hemos recibido la palabra de Dios necesariamente tienen que producirse frutos, porque fíjese que en cualquiera de los otros cuadrantes no hay frutos. El que está en pedregales comienza, rápidamente se desarrolla la semilla, pero no alcanza a tener fruto porque el sol la quema. Acá en espinos empieza a crecer la plantita y los espinos no hay fruto. Y acá ni qué decir, pues. Nunca entró la semilla a la tierra. Pero allá tiene que haber fruto. Allá nos quiere el Señor. Amén. Ahí llevando frutos. Por lo tanto, si no hay frutos, entonces no podemos afirmar que haya nueva vida. Porque en la vida en Cristo necesariamente tiene que haber fruto. Fíjese, y ahí hay una santidad progresiva. Dice el Señor, los que están ahí, algunos van a llevar fruto 30 por 1, otros 60 por 1. Hay unos que van a llegar a 100 por 1. Señor, aunque sea 10 por 1. Ya, 5. Pero algo que se produzca en nosotros. Amén. Y para terminar, entonces la pregunta es, ¿en qué cuadrante estás? ¿En qué cuadrante estás? Esa es la reflexión. A mí no me diga nada.
Arrégleselas con el de arriba. ¿En qué cuadrante está? ¿Habrá muchas piedras en tu suelo? Esa es otra pregunta que debemos contestarnos. Pidamos entonces al labrador que saque las piedras. Que saque las piedras, pidamos al labrador que saque los espinos que quizás nos están ahogando y no nos damos cuenta. Quizás estamos preocupados hoy día por los nuestros, por aquellas personas que amamos, por nuestros hijos, y que a lo mejor nosotros así miramos y los vemos ahí. Están como metidos ahí en el lado del camino, duros como piedra. La mamá le quiere hablar, no me hables de Jesús. No quiero saber nada. Déjame vivir la vida. Yo soy libre. Ya crecí. Te sembré la semilla. No te olvidé. Ahí está la mamá. La mamá siempre es más que el papá. Eso es verdad. Así es que lo importante es que Dios no sabemos qué va a pasar con algunas personas, pero lo que queremos, con la ayuda del Señor, ojalá todos vayamos al cuadrante de la buena tierra. Amén. ¿Le parece? Que el Señor siga trabajando en este corazón duro. Que de vuelta y la tierra la de vuelta, que saque todas las piedras para que seamos una iglesia alegre, con devoción, con fe en el Señor, que cuando lleguemos a la casa del Señor, ¿no es cierto? Cantad alegres a Dios, habitantes de esta iglesia, servir a Dios con alegría, venir ante su presencia con cánticos de gozo. Eso es lo que debe haber en nuestros corazones. Póngase de pie. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a pedir al Señor que dé vuelta a nuestra tierra, que tome nuestro corazón, esos corazones duros, y los transforme en un corazón de carne, sensible, ¿no es cierto?, a la voz del Señor, que cuando escuchemos su palabra penetre fuerte en nuestras vidas y haga lo que tenga que hacer el Señor con cada uno de nosotros. Señor, quiero ser un barro, como el barro en las manos del alfarero. Quedé medio deformado, Señor, hazme de nuevo. Hazme más encachadito ahora, más bonito. Así le vamos a pedir al Señor que nos haga realmente una tierra fértil. Amén. Señor y Padre eterno, gracias te damos por tu palabra que es fiel y verdadera. Señor, es tan importante para nosotros entender esta parábola del sembrador, porque tenemos una responsabilidad como iglesia, como pueblo de Dios, Señor, llevar esta gran comisión adelante. Tenemos que enfrentarnos con diferentes escenarios donde hay personas, Señor, que tendrán diferentes posiciones. Pero usa tu iglesia para que tu palabra, Señor, predique la buena semilla. Para que sea tu palabra, Señor, tratando con las vidas de cada persona. Oh, Señor mío, y también trabaja en nuestros corazones. Hay cosas, Señor, que están mal. Hay piedras o hay espinos, Señor, que necesitamos de tu asistencia y tu ayuda. Como buen labrador, Señor. De tal manera que podamos llevar frutos. Como dice tu palabra, Señor, está el fruto del Espíritu y las obras de la carne en sentido contrario. Pero que en nosotros, Señor, brote el fruto del Espíritu, aunque sea poquito, Señor, pero que vayamos creciendo cada día en una santidad progresiva, que como iglesia, Señor, te exaltemos a través de nuestro testimonio, de nuestras palabras, de nuestros comentarios, de nuestras acciones. En todo, Señor, glorifiquemos tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor bendito. Tu bendición sea sobre todo aquellos que han escuchado tu palabra. Padre, todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.